Materiales bituminosos. Materiales bituminosos. Ya tienen el apunte, ¿no? Sí, profe, ya está. Disculpen que no le haya compartido antes, en realidad lo puse, simplemente que me olvidé de sacarle una tecla que ya tenía. Materiales bituminosos. Bituminosos vienen de betum, ¿está? Vamos a ver algunas definiciones primeramente generales para ubicarnos. A ver, antes de entrar a hablar de esta unidad, quiero que nos ubiquemos de qué vamos a hablar hoy. Padre, ¿de dónde sos? Padre. Padre, yo soy de Resistencia, ingeniero. Soy Resistencia, no, vos no me servís de ejemplo, entonces. Agarremos otro. No tengo más gente acá, che. Del interior. A ver, esta chica, Galeano, ¿de dónde sos? Yo sí soy del interior. ¿De qué parte? ¿De qué parte, Galeano? De Tirol. Ah, de Tirol es muy cerquita. Es muy cerquita. Es casi como que ni es del interior, más o menos. ¿Gutiérrez Franco? Fontana. Tampoco. No, Cooperbase ya me dijo que era correntino, así que... ¿Ramírez, Julieta? No, de Resistencia, profe. No encuentro uno que sea del interior, che, ¿qué pasó? No está nadie. Vispo, ¿de dónde sos? Colonia Popular. Muy cerquita. ¿Y Juan de Lobo, sos de acá también? Sí, profe, de acá. No, encima que te rayé todo el examen, Juan de Lobo. ¿Ya va? Hola, profe. Sí, De Formosa soy. Bueno, ese más o menos puede servir. Formosa, del norte de la provincia. O sea, de Formosa capital. Vos estás en Formosa ahora, ¿no? Sí, sí. No podés salir allá. Tampoco podés entrar, por lo que vi. No, estamos encerrados. Está todo cerrado. Bueno, ¿cuándo venís? ¿Por qué ruta venís? ¿Por la 11? ¿Sí? Por la Por 11. la nacional. ¿Y de qué está hecha esa ruta? De pavimento. Está, pero ¿qué tipo de pavimento? Supongo que es de hormigón. A ver, en algunos tramos puede ser, pero en la mayoría no. Eso es pavimento rígido, lo que sea hormigón es pavimento rígido. Y todo lo que sea asfalto es pavimento flexible, se llama. Pongamos que sea pavimento flexible, creo que la mayor parte de la ruta. ¿De qué está hecho ese pavimento por el cual vos venís cuando venís de Formosa Resistencia? ¿Me escuchan bien? ¿De asfalto? De asfalto. No. De asfalto. ¿Y vieron cómo se hizo ese asfalto? No. Lo que vieron, nomás muchachos y chicas, lo que vieron, no es necesario saber mucho de acá, simplemente construir conocimiento a partir de lo que uno ya vio, ya sabe de la vida cotidiana, nada más. ¿No vieron nunca cómo se hacía el asfalto o cómo se estaba arreglando, aunque sea el asfalto por ahí? Vamos a seguir agarrando Montenegro. Sí, profe. ¿Viste alguna vez cómo se hacía el asfalto, cómo se arreglaba? No te estoy pidiendo especificaciones, nada, simplemente... Sé que por ahí, tipo, como aplanan la zona, por decirlo así. Y se me hizo ver alguna vez las máquinas esas con un rodillo grande. Eso es cuando ya está construido, digamos. Ajá. Pero mientras tanto, para hacer ese asfalto, ¿qué le ponen? ¿Qué usan? Mira, yo te cuento. Para hacer la torta frita, yo hago... Uy, y esto va a quedar grabado encima, muchachos. Bueno, está bien. Harina con agua, ¿está? Ahora, para hacer el asfalto, sin entrar en las puntualidades, ¿con qué lo hacemos? Con asfalto. ¿Y con qué más? ¿Con grava, profe? ¿Con qué? ¿Con grava?
con agregados, ¿sí? Con agregados pétreos. Y después ya vamos a ver cómo se une y cómo se mezcla. Asfalto y agregado pétreo. Con eso, a veces con temperatura o sin temperatura, depende de la consistencia, la viscosidad del asfalto, etcétera, etcétera, hacemos el material asfáltico. Quiero que entiendan que en esta materia, en la parte práctica que van a ver la semana que viene con la ingeniera Pisotto y con el ingeniero Medina, van a aprender a dosificar una mezcla asfáltica en caliente por el método Marshall, que es el método que es viejo, pero todavía se sigue usando para la dosificación de mezclas asfálticas para hacer ese tipo de asfalto que ustedes vieron en la ruta. Es decir, la semana que viene o la otra, depende de cómo está planificada la parte práctica, van a aprender a hacer esa dosificación de asfalto en caliente por medio del método Marshall. Y esta es la materia donde van a ver ese tipo de dosificaciones. Así como aprendieron a ver la dosificación de hormigones, van a aprender en ese laboratorio a ver la dosificación de mezcla asfáltica en caliente por el método Marshall, que es el que todavía se usa para hacer la ruta. ¿Cuánto de material grueso? ¿Qué tipo de material grueso? ¿Qué granulometría de material grueso van a usar? Y o fino, depende de lo que estén haciendo. Y cuánto de asfalto le van a poner y qué ensayos van a tener que realizar para eso. Eso es lo que vamos a aprender en los laboratorios de la parte práctica de esta materia. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver conceptos generales, básicos, en cuanto al cemento asfáltico, fundamentalmente, características y propiedades, como para que en el práctico puedan usarlo. Y la materia llega hasta ahí. La materia llega hasta ahí. En otras materias van a poder dimensionar la estructura, definir uno u otro tipo de material para poder hacer uno u otro tipo de obra. Nosotros quedamos ahí, ¿está? Después, otra materia, fundamentalmente, de la parte vial, se continuará con esto. Así como el hormigón, también nos quedamos hasta ahí, hasta la dosificación, y después con hormigón armado 1, 2, qué sé yo, siguen. Acá pasa lo mismo. Esta materia es introductoria para todo lo que sea materiales bituminosos y asfálticos, y a partir de ahí, los que sigan vías de comunicación, fundamentalmente, o bueno, ustedes van a ser ingenieros civiles, van a poder continuar con eso. Quiero que se ubiquen bien en donde estamos y la importancia de este tema. La importancia de este tema. Es un tema de uso muy, muy grande, fundamentalmente para los que van a seguir la parte de ingeniería, de ingeniería vial, los vialeros, los que van a trabajar en vialidad, los que van a hacer rutas, los que van a hacer caminos. Y desde ese ángulo estudien esta unidad. No es una de las unidades menos importantes, digamos, porque es una de las que tiene una rama. La Facultad de Ingeniería está dividida básicamente en tres ramas. La parte de construcciones, la parte de vía de comunicación y la parte de hidráulica. La parte de construcciones, nosotros hacemos dosificación de hormigones. Para lo de la parte de vías de comunicación, hacemos la parte de dosificación Marshall y materiales bituminosos, donde no tenemos mucho enganche con la gente de hidráulica. El único lugar donde no tenemos mucho enganche es con la gente de hidráulica. Hay otras materias que tienen ese enganche, como por ejemplo hidráulica general, como nosotros. Perfecto, empecemos con los materiales bituminosos. ¿Quieren que le comparta pantalla o sigo hablando yo nomás? Sí, profe, comparta, por favor. Miren, de los materiales bituminosos, acá habla de la definición de hidrocarburo. No se compliquen, muchachos, con la definición. Hidrocarburo es hidrocarburo. El hidro, al que se refiere, es de hidrógeno. Y el carburo, al que se refiere, es de carbono. Es decir, cuando estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de hidrógeno y de carbono. La definición sería que son materiales orgánicos, más simple, y que pueden ser considerados como sustancias principales de las que se derivan otros componentes distintos. Pero básicamente son compuestos simples, si quieren, de hidrógeno
y carburo. ¿Vieron que se escucha mucho hablar de los hidrocarburos? Bueno, es eso, es la química del hidrógeno con la química del carbono. ¿Qué son los petróleos? Bueno, son mezclas de esos hidrocarburos, ya sean gaseosos, líquidos o sólidos, están en la naturaleza. Podemos discutir por qué están ahí, digamos, de dónde salieron. Además de otros productos se obtienen los betules. ¿De dónde y cómo se produjo el petróleo? Y bueno, no sé, pero está. Algunos dicen que de los restos de los dinosaurios, otros dicen de los restos orgánicos, ya saben muy bien exactamente cómo, pero están. Y lo que sí es un recurso no renovable, es un recurso finito, un recurso que llevó miles, millones de años que se produzcan, y nuestras generaciones lo están consumiendo aceleradamente en muy poco tiempo histórico. O sea, le llevó millones de años a la Tierra producir todo ese petróleo. Nosotros en 100 años lo estamos destruyendo, más o menos. Más o menos. Estamos eliminando todos los pozos petrolíferos y estamos consumiendo todo por esta cultura y esta sociedad de confort en la que vivimos. Cuando yo era chico, siempre nos decían que había reserva de petróleo para 15 años más y que en el año no sé cuánto se iba a terminar el petróleo. Pasaron esos 15 años y nos decían que había reserva de petróleo para, no sé, 20 años más, que después nos quedamos sin petróleo. Y así sucesivamente. No es que ya sea tan viejo, pero todavía hoy, fíjense que siguen diciendo, hay reservas de petróleo para tantos años más. Y después resulta que encuentran un pozo petrolífero más grande todavía en tal parte del mar y siguen. Desde el punto de vista del contenido del asfalto, los petróleos pueden ser de base asfáltica, de base mixta o de base parafínica. Los de base asfáltica son los que contienen una gran cantidad de asfalto. Y los de base parafínica, bueno, lo que tienen es precisamente parafina. Y los de base mixta, una mezcla de las dos cosas. Los betunes. Acá puse la definición tal cual como lo dice la norma IRAM. Fíjense que hablamos de materiales bituminosos. Viene de bitumen, de betún. Los betunes son mezclas de hidrocarburos de origen natural o pirogénico o una combinación de ambos, generalmente acompañados de derivados no metálicos. Se caracterizan por ser totalmente solubles en sulfuro de carbono, es una de las características fundamentales del betún. Los betunes son sólidos y semisólidos de color negro o castaño oscuro y desarrollan propiedades ligantes y su consistencia cae en forma considerable al ser calentado. Desarrolla propiedades ligantes. Yo ya no me acuerdo lo que era ligante o aglomerante. Tampoco me acuerdo lo que era conglomerante. ¿Ustedes se acuerdan? Gutiérrez, Franco, ¿te acordás o no? Franco. ¿No era un material capaz de unir dos o más materiales? ¿O algo así? Eso es ligante. Sí. ¿Y el conglomerante? No, conglomerante, perdón. Conglomerante, unir dos o más materiales. Por Sí. medios físicos y químicos. Está. Eso es el conglomerante, por medios físicos y químicos. Fíjate la parte química. Eso es un conglomerante. Y cuando decimos solamente ligante o aglomerante, ¿a qué nos estamos refiriendo? Solo la parte física. Solo la parte física. Fíjense que cuando hablamos del asfalto, o los betunes en general, vamos a hablar solamente de la parte ligante, aglomerante, nunca conglomerante, porque entre el asfalto y la piedra que dijimos que usa, ya ni me acuerdo quién era, como asfalto, como camino del asfalto para venir de Fontana, de Formosa hasta Resistencia, no hay una unión química entre la piedra y el asfalto.
Lo que hay es solamente una unión física. Es decir, el asfalto, que puede ser sólido, si yo lo caliento a una determinada temperatura, que vamos a ver, si yo lo caliento, se fluidifica, se hace fluido. Y al hacerse fluido, lo puedo utilizar para rellenar oquedades y para unir materiales. Cuando yo tengo un poco de piedra y le echo asfalto caliente, ¿qué va a pasar con el asfalto? El asfalto se va a llenar las oquedades de la piedra, pero también se va a meter entre los intersticios que tiene la superficie de la piedra. Se va a meter en las oquedades más chiquititas que pueda llegar a quedar visible en la piedra. ¿Se entendió? Cuando se enfría ese asfalto, ya vamos a ver cómo se llama todo ese proceso, cuando se enfría ese asfalto, va a adquirir una cierta rigidez, una cierta cohesión, y ahí va a poder venir la chica desde Fontana desde Formosa hasta Resistencia. ¿Está? Pero no hay una unión química entre el asfalto y la piedra. Lo que hay es solamente una unión física, una unión física. Por eso por acá dice, desarrolla propiedades ligantes y su consistencia cae considerablemente al ser calentado. Qué linda frase, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo caliento, deja de ser consistente, se hace fluido, ¿sí? Se hace fluido, y entonces puede llenar esas oquedades. Cuando, como dice, deja de ser consistente y su consistencia cae en forma considerable al ser calentado. Es lo que está diciendo. Lo dice más lindo el libro, por supuesto, pero yo lo caliento, se hace más fluido y puede meterse dentro de la piedra y rellenar las oquedades. Que después, como tiene una gran susceptibilidad térmica, como varía su consistencia o su viscosidad con la temperatura, cuando se enfría, vuelve a tomar esa rigidez. Pero ¿cuál es la joda? Estaba por decir. ¿Cuál es la cuestión? Ya, te voy a decir la joda. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando toma rigidez el asfalto por efecto de la disminución de la temperatura, que yo lo había calentado, por ejemplo, o por el motivo que fuera, que vamos a ver que hay otro motivo, ya está metido dentro de la oquedad de la piedra. Y entonces queda como pegado, juntado, unido, adherido a la piedra. Y eso hace un conjunto rígido. ¿Está? Pero fíjense bien, se está hablando de un material con propiedades ligantes, no un material con propiedades conglomerantes, como puede pasar con el cemento, la cal, algunas de esas cosas. Cae en forma considerable, distinguiéndose dentro de los betunes dos grupos: los alquitranes y los asfaltos. Dentro de los betunes, dentro de esa mezcla de hidrocarburo grande, están los alquitranes y los asfaltos. ¿Cuál es la diferencia grande entre uno y otro? Que los alquitranes tienen un origen fundamentalmente vegetal y los asfaltos tienen un origen fundamentalmente mineral. Esa es la diferencia. Los alquitranes son materiales bituminosos obtenidos por la destilación destructiva de materias orgánicas. Materias orgánicas, fundamentalmente de madera y de carbón vegetal. Por eso decía que el alquitrán tiene de base, si bien es un betún, al igual que el asfalto, el alquitrán tiene de base un origen vegetal y el asfalto tiene un origen mineral, viene del petróleo. La temperatura de carbonizaciones óptimas se encuentra entre los 600, obtenido además de otros subproductos de destilación como la brea y la creosota. Tomando como base el alquitrán comparativamente con el cemento asfáltico, en algunos países se elaboran alquitranes diluidos y emulsionados, que no sé qué es diluido y emulsionado todavía, debido a que presenta características ligantes, aunque la performance es inferior a la de los asfaltos. Vamos a ver ahora más adelante qué son diluidos y qué son emulsionados para los asfaltos, lo vamos a ver. Sepamos simplemente de que también
en algunos países están haciendo alquitranes diluidos y emulsionados que tienen origen vegetal. No quiero avanzar mucho porque todavía no hablé de lo que es diluido y emulsionado en asfalto. Los asfaltos son betunes. ¿Me están siguiendo con el libro? Háganme acordar de esto porque yo no sigo mucho el libro, me gusta a mí. Los asfaltos son betunes sólidos o semisólidos de color negro castaño oscuro que desarrollan propiedades ligantes y cuya consistencia disminuye generalmente a ser calentado, pudiendo encontrarse en estado natural u obtenerse por destilación del petróleo. ¿Estamos? Por acá. ¿Está? Hay algunos lugares de la naturaleza en donde existen asfalto, que ya dijimos que son betunes, en estado natural. En estado natural. En la naturaleza lo encuentro. Pero otra manera de obtener el asfalto es a partir de la destilación del petróleo. Es decir, tomo el petróleo que se encuentra en la naturaleza, generalmente se encuentra enterrado, lo saco, lo destilo y producto de esa destilación queda el asfalto. Entonces podemos tener asfaltos naturales y asfalto de origen natural y asfalto de origen artificial, llamémosle al obtenido por la obtención del petróleo. Los materiales asfálticos son los que contienen betún, etc. Los betunes semisólidos y sólidos pueden ser, ya dijimos, asfaltos. ¿Dónde está esto? Asfalto, que pueden ser de petróleo, de roca o de lago, y brea, que se obtienen de la destilación del alquitrán. La brea es una destilación del alquitrán. El asfalto se emplea en el asfalto que se emplea en la pavimentación acá se denomina cemento asfáltico, con el fin de distinguirlo de aquellos que se utilizan con otros fines como cubierta de techo, recubrimiento de cañería, etcétera, etcétera, etcétera. El asfalto en sí tiene una buena adherencia a la madera, no es lo mejor, digamos, pero se adhiere bien a las rocas, a los metales, es impermeable al agua, precisamente por eso se usa en elementos de construcciones en donde se requiere impermeabilización. Aumento rápido de la viscosidad con el enfriamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se enfría se hace más duro, hablando mal y pronto. Buena plasticidad a temperaturas mayores de 0 grados centígrados, resiste a los ácidos y a las bases, es insoluble en agua, yo le pongo agua y no se me va a disolver, y es soluble a disolventes orgánicos. Envejece con la acción del oxígeno, perdiendo ductilidad y pasa a fragilizarse. Les cuento algo. Cuando ustedes estudien este tipo de cosas, estudien tratando de saber lo que dicen, y si no, no lo digan directamente en el examen. Porque yo evalúo mucho, sobre todo la teoría, que suele ser oral, depende de la cantidad de alumnos, pero en general es oral. Evalúo mucho desde el no sé. Entonces ustedes me van a decir, por ejemplo, supongamos que se estudiaron de memoria, supongamos, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Acá. Envejece por la acción del oxígeno y la luz, ¿está bien? Perdiendo ductilidad y pasa a fragilizarse. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué quiere decir dúctil? Porque me dijiste perdiendo ductilidad. ¿Y qué quiere decir frágil? Porque me dijiste que pasa a fragilizarse. Entonces, si por ahí no saben muy bien lo que es dúctil, más vale cállense la boca y pasen al otro tema. ¿Está? Sigan, hablen de otra cosa en el examen. Hay que ser vivo para saber rendir un examen también, ¿no? No se metan en camisa de 11 varas, porque si le estoy diciendo, todas las cosas que ustedes me digan, yo suelo tomar, no solo que suelo tomar, suelo enseñar desde el no sé, y cuando evalúo también desde el evalúo del no sé. Vos me dijiste,
acá la definición está, perdiendo ductilidad y pasa a fragilizarse. ¿Mm? Dúctil quiere decir que en general, sobre todo en los aceros, que se puede hacer con forma de hilo, que puede tener una gran deformación. Y fragilizarse quiere decir que tiende a tener una rotura sin aviso previo. ¿Está? Es frágil, se deforma poco y se rompe. No es de esos materiales que se están deformando y deformando y deformando. Cuando se está deformando el material, más allá de que posiblemente no tenga una resistencia adecuada o que le esté cargando demasiado, es bueno, porque te está avisando, escuchame, me estoy por romper, te está diciendo, salí a disparar. ¿Está? Ahora bien, si fuese un material de rotura frágil, no te avisa, vos crees que está todo bien y un día para otro se te cayó encima. ¿Entendió? Bueno, igual lo vamos a ver ese concepto más técnicamente cuando veamos acero. La composición del asfalto básicamente tiene carbono de un 70 a un 80%, hidrógeno de un 2 a un 9%, hidrocarburo, acuérdense, hidrocarburo. Átomo de oxígeno de un 10 a un 15%, azufre de un 1 a un 5% y otros elementos. Pueden pertenecer a alguno de los siguientes grupos: los alifáticos saturados, los aromáticos y los alifáticos no saturados. Los hidrocarburos se presentan como combinaciones de compuestos pertenecientes a dos o más de los grupos anteriores. En razón de la complejidad del análisis, se recurre a una separación con solventes selectivos de distintas fracciones del asfalto que poseen peso molecular y características químicas particulares, resultando carbonos, asfaltenos y maltenos. Los carbenos son insolubles al tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. Acuérdense de ese nombre. Los asfaltenos son solubles e insolubles al tetracloruro de carbono, me sale complicado, y los maltenos son solubles al tetracloruro y también solubles al hexano, etc. Obtención de los asfaltos a partir de la destilación del petróleo. Ahora bien, ¿por qué hacemos más hincapié en esto? Porque precisamente la mayor cantidad de asfalto viene por la destilación del petróleo, que como dice acá, es una destilación en general conservativa, en la cual se somete primero a una destilación a presión atmosférica, de esta manera, y se somete posteriormente a una destilación al vacío de esta manera. De un proceso a otro. Me preguntan en los parciales si tienes que acordarse del grafiquito. Sí, se tienen que acordar del grafiquito. No con todos los detalles, obviamente, pero sí medianamente conocer el procedimiento. La destilación, estos son en general petróleo de base para petróleos de base asfáltica o mixta. Es lo que se hace en las refinerías para separar las distintas fracciones en función de la volatilidad propia de cada una mediante la destilación, resultando el residuo de la misma, el asfalto. El residuo que nos quede de todo este proceso, ¿está? Esto es el asfalto. Entonces yo meto petróleo por acá, ¿sí? Pongo petróleo, el petróleo crudo, le saco los gases, le saco los sedimentos, le saco no sé qué. El petróleo crudo lo paso a una caldera tubular y por medio de esa caldera tubular, en donde se va calentando, se va metiendo el remanente a una torre de destilación. En esa torre de destilación, por el efecto del calor, se empiezan a separar los distintos componentes. De a poquito
a distintas temperaturas, se van separando los distintos componentes. En este caso, si ustedes miran, es a presión atmosférica. En algún lado debe decir, esta primera etapa, bueno, es a presión atmosférica. Esto no es al vacío. ¿Qué es lo primero que se va a separar? A los 175 grados, acá hay unos platos que juntan los efluentes para que se condensen, y se condensan, y entonces lo primero que se obtiene acá, a los 175 grados, o sea, temperaturas relativamente bajas, es la nafta. ¿Está? Si seguimos calentando hasta los 275 grados, en estos platos, lo que empiezan a juntarse, a condensarse, es el queroseno. Y si seguimos aumentando la temperatura en estos platos, lo que vamos a obtener es el gasoil. O sea, nafta, queroseno y gasoil. Son los tres elementos que vamos a tener como consecuencia primaria del proceso de la destilación a presión atmosférica. ¿Qué obtengo de resultado ahí? Obtengo el resultado acá, un crudo reducido, porque ya le saqué nafta, queroseno y gasoil. ¿Para qué la nafta? ¿Para qué el queroseno y para qué el gasoil? Y bueno, para usarlo. La nafta, no le pregunté a la chica que venía de Formosa, pero lo más probable es que venga en auto o en colectivo. ¿Y quién le dio la energía? Y la nafta. Esto. Lo más probable es que sea nafta, o el gasoil, no sé, pero alguno de estos le dio la energía. O sea, del petróleo no solo hicimos el pavimento con el cual estábamos hablando hoy al principio, sino también sacamos la nafta y el gasoil para obtener energía y que se pueda mover una máquina, en este caso el auto. A este crudo reducido, todo esto debe decir acá en esta aplicación, a este crudo reducido lo llevamos, en realidad acá como que aparece otro proceso en la refinería, porque en la refinería donde se hace esto es un caño que sale de un lado y va para el otro y nada más. A este crudo reducido lo llevamos otra vez a una caldera tubular, pero ya en este caso la destilación se hace al vacío. Acá está, segunda etapa al vacío. Y en el otro no estaba dicho, primera etapa nomás dice, pero es atmosférica, presión atmosférica. Entonces, en esta etapa de destilación ya al vacío, no es a presión atmosférica, o sea, tiene una presión determinada interna con la que funciona, pero no está abierto, no funciona la presión atmosférica acá. Vamos a someterlo al residuo, al crudo reducido, a un segundo proceso de destilación, pero ya del crudo reducido, de lo que me quedó, a un segundo proceso de destilación. Vuelta a la caldera tubular, vuelta a la destilación, a la torre de destilación, y en los platos superiores a una temperatura de 250 grados centígrados, se me empiezan a separar primero los aceites livianos. ¿Sí? Los sigo calentando y en estos platos separadores se me separa el aceite mediano a los 300 grados. Y lo sigo calentando a los 350, se me separa el aceite pesado y si querés seguir calentándolo, pero lo que queda es el residuo asfáltico. ¿Sabe qué? El residuo asfáltico es el que se usa para asfalto y para pavimentar en los caminos. O sea, de todo esto que nosotros vimos tanto en la destilación conservativa, ¿no? De la destilación del petróleo, ocupamos casi todo, desde la nafta, el queroseno, el gasoil, los aceites en las distintas industrias, etcétera, etcétera, y como si fuera poco lo que nos sobró no lo tiramos, lo utilizamos para caminos, ¿está? Pero viene todo de, obviamente que ya es un material mucho más, es un residuo, es viscoso, tiene cierta viscosidad. ¿Sigo compartiendo pantalla yo? Sí, ¿no?
Bueno, ese es el Tengo una proceso. consulta. Sí, Esos 400 grados, ¿serían los grados que sale de la caldera, digamos, o a qué se refieren? sí, 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 sí. No es que O sea, que sale se de la enfrían, caldera, digamos. se calienta a esa temperatura. O sea, vos empezaste a calentar. Empezaste a calentar. Me estás hablando de acá. Sí, 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 de ese. 400, me decía, en ningún lado llega al 400. Claro, en ese dice 320. Está bien, está bien. Vos empezaste Sí, a cualquier. calentar. Cuando llega a una determinada temperatura, ya sea esta o ya sea esta, ¿eh? Lo primero que se va es la nafta. Se fue la nafta. Vos seguís, ya no está más la nafta después. Las partículas que fueron de nafta se fueron todas. Seguís calentando 100 grados más y te quedás con menos volumen de lo que estabas calentando. ¿Qué se te fue? Se te fue este otro componente que es gasoil, queroseno. ¿Cómo es la cuestión? Tienen características distintas. Son similares, pero tienen características distintas y tienen un funcionamiento distinto. Estos vienen los dos vienen, todo viene de la destilación conservativa. Esto viene de la presión atmosférica, de una calcinación, si quieren llamarlo así, a presión atmosférica, y esto a una destilación al vacío. No sé cuál es la pregunta exactamente, no entiendo a dónde apunta la pregunta, no sé qué me preguntó. Yo lo que no entiendo es si cuando sale de la caldera está a 400 grados y en la torre lo que hace es enfriarse o por qué o sea, como que la temperatura en la caldera va a ser mayor que la de la torre. O sea, en la torre se van enfriando y a esa medida se van Sí, porque obteniendo los materiales. fíjate, hay una explicación que la verdad que no tiene mucho sentido, porque no vamos a ser ingenieros mecánicos ni en petróleo, es toda una ingeniería todo esto, ¿no? Lo que hace ahí es conseguir, por medio de un aire frío en contracorriente, conseguir que se produzca la condensación. Es decir, en la caldera sale en calor, en mucho calor, en vapores, ¿está? Y esos platos lo que hacen es, por la corriente, en contracorriente de aire frío, permitir que se produzca la condensación y en consecuencia se vaya condensándose y pasando al estado líquido y obteniendo por medio de otra cañería, acá está todo muy esquematizado, la nafta, el queroseno, el gasoil y los distintos aceites. Esto es una ingeniería, no tiene sentido que nosotros nos pongamos a analizar detenidamente exactamente el proceso, porque la verdad es que no vamos a ser ingenieros. ¿Saben qué? Esto es la ingeniería petroquímica. Es toda una ingeniería que se estudia creo que en Bahía Blanca. Digamos que es tan importante todo esto que hasta hay una ingeniería para todo esto. ¿Qué nos interesa a nosotros y por qué estamos viendo esto? Nos interesa saber el asfalto que vamos a usar en los caminos, fundamentalmente, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Y sale de acá. Sale de un residuo, y fíjense que ya es el residuo del residuo de una destilación conservativa del petróleo. ¿Está bien? Sí. Bueno, por otro lado, si el crudo procesado, como se ha dicho, es la base de base asfáltica o mixta, el residuo obtenido es el asfalto de reducción directa, obtenido por destilación conservativa con vacío y al vapor. Tratándose de otro tipo de petróleo, el residuo se destina a combustible, como por ejemplo el fuel oil, que se somete a otros procesos como el soplado o el cracking. El soplado consiste es un asfalto de los considerados modificados. El asfalto soplado y el asfalto craqueado, lo van a escuchar hablar por ahí, son asfaltos modificados que no tienen buen comportamiento. Lo que tiene que quedar claro de eso es que estos dos tipos de asfalto no tienen buen comportamiento en la industria vial. Por eso hay algunos ensayos
que se hacen para determinar si el asfalto sufrió o no proceso de soplado o para determinar si el asfalto sufrió o no algún proceso de cracking, porque si es así, no se lo quiere usar en la industria vial. Puede servir para otras cosas, pero no para los vialeros, y por ahí nosotros cuando enseñamos este tipo de cosas le estamos apuntando mucho a la parte de la industria vial, porque es la parte que a nosotros como Facultad de Ingeniería nos toca, fundamentalmente a los que van a seguir Ingeniería en Vía de Comunicación. El proceso de soplado entonces consiste en insuflar aire al residuo calentado de una temperatura alrededor de 300 grados centígrados durante un tiempo variable, de acuerdo a la consistencia deseada, de 5 a 12 horas. La reacción es fuertemente exotérmica, o sea, emana muchas temperaturas, y el resultado final es una deshidrogenación con disminución del contenido de aromáticos. Solo un porcentaje muy bajo de oxígeno del aire se combina con el asfalto formado. Y el craqueado, el cracking, el proceso de cracking, tiene por objeto obtener un mayor rendimiento de las fracciones livianas, combustible, es decir, quiero que no me quede tanto residuo, y al residuo que me quiero sacar más combustible, bueno, lo craqueo, eso se llama cracking. Se somete el producto a procesar a altas presiones y temperaturas, lo que produce la rotura de las moléculas más grandes y la consiguiente formación de productos más livianos. El asfalto obtenido por estos dos últimos procedimientos no se obtienen buenos resultados cuando se lo destina a las mezclas asfálticas, por lo que no es de práctica hacerlo, ni las destilerías destinan ese producto para tal fin. Aún así, hay ensayos, como ya le dije, para determinar si el asfalto fue sometido a proceso de craqueado o de soplado, y eventualmente no usarlo en la industria vial. Lo van a ver la semana que viene. La semana que viene, en la parte práctica de esta materia, tienen un montón de ensayitos que la verdad, es muy bueno verlos y es muy bueno hacerlos, porque se entiende y se aprende mucho. Este año lamentablemente van a poder verlo solamente por video, pero es lindo poder ver cómo se hacen los ensayos, los aparatos. Nosotros hacemos una dosificación de las mezclas asfálticas y después las sometemos a la rotura para ver la estabilidad, la fluencia, ese tipo de cosas que se miden en las mezclas asfálticas, como para ver si se pueden utilizar o cómo se pueden utilizar en la industria vial. Bueno, este año va a ser todo virtual, lamentablemente. No recuerdo, me parece que le cambié el título este año al título que sigue, sí, viscosidad en los asfaltos de la pavimentación. Le puse viscosidad. Acá hay una parte teórica, si quieren llamarle, de la materia, en donde lo que queremos saber es un poco más sobre la viscosidad del material. El concepto de viscoso se utiliza mucho en la industria vial. Más allá de la definición exacta, nosotros coloquialmente tenemos una idea de lo que es viscoso. Por ejemplo, el agua tiene una cierta viscosidad. La miel tiene una cierta viscosidad. El petróleo tiene una cierta viscosidad. No son iguales. ¿En qué unidades la mido? Y bueno, ya no sé. Fíjense, van a haber unidades para medir esa viscosidad, ya sea en el sistema CGS o en el sistema internacional. Creo que hay una materia en donde ya vieron estos conceptos, ¿o no? En física, esa materia, ¿no vieron viscosidad? No, profe. No, nunca vimos. ¿Nunca vieron? En Una hidráulica. materia donde tienen que ver viscosidad. Bueno, en todo caso, si no está visto en otras materias, siempre pensé que había otra materia en donde lo vieron, pero de todas maneras voy a
poner... En química se habla de viscosidad, profe, pero muy por arriba. En física 2 también, pero también muy por encima. Pero las unidades por lo menos la vieron. Yo al menos no recuerdo. Creo que sí, estaban las unidades, pero no, la verdad no me acuerdo. El POIS y el stock, ¿vieron? POIS. Bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa. Nosotros básicamente utilizamos la viscosidad, el concepto por ahí lo pusimos al principio de la materia como para verlo. De todas maneras voy a agregarle a este apunte las unidades de viscosidad como para que sepan y sobre todo para que le quede bien en su formación profesional nomás, si es que no vieron en otras materias. Yo creo que debería estar en otra materia porque lo nuestro es de aplicación netamente más práctica, pero le voy a poner, si quieren en este apunte y en esta parte, voy a agregar una hoja más y le voy a poner las unidades de viscosidad. Hay dos tipos de viscosidad: la viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática. Eso dice acá, ¿no? La viscosidad absoluta, cuya unidad es el POIS, y la viscosidad cinemática, que no es más que la viscosidad absoluta dividido la densidad, cuya unidad es el stock. El stock. ¿Sí? El stock cuando estamos hablando del CGS. En el sistema CGS, la viscosidad absoluta se mide en poises. Y en el sistema CGS, la viscosidad cinemática se mide en stock. Básicamente van a escuchar hablar de poise y de stock. Sepan que cuando están hablando de eso, están hablando de viscosidad. El poise es DINA por segundo sobre centímetro cuadrado y el stock es centímetro cuadrado sobre segundo. Centímetro cuadrado sobre segundo. Igual. Voy a ponerle una hoja más de este tipo de unidades como para que lo que me interesa es que sepan que el POIS o el centipoise, como van a escuchar por ahí, CP, centipoise porque sería la décima parte del POIS, ¿no? Centésima, no la décima, la centésima parte del POIS, es una unidad de viscosidad, en este caso viscosidad absoluta, y el stock es también una unidad de viscosidad, en el sistema CGS también, pero en este caso viscosidad cinemática, es decir, la absoluta dividido la densidad. Bueno, más allá de todo esto, la viscosidad, les cuento con mis palabras nomás lo que es la viscosidad, porque creo que ya lo vimos algo al principio. Si yo tengo varias plaquitas, una arriba de otra, y de la parte superior la empujo con una fuerza determinada, se me van a separar todas las plaquitas, una al lado de la otra, ¿sí? Si esta distancia es una unidad y yo tengo un líquido o un fluido que está entre estas dos placas, ¿me parece a ustedes que la fuerza que yo voy a necesitar para producir un determinado desplazamiento con una cierta velocidad en la placa superior va a ser la misma si el líquido que tengo acá es agua o si el líquido que tengo acá es miel? No, porque va a haber una fuerza ahí intersticial de resistencia entre una y otra partícula que va a hacer que si es agua se desplace a una determinada velocidad. Ahora, si es miel, no. Si es miel va a ser más lento voy a necesitar más fuerza. Todo eso, ¿por qué? Porque el elemento que tengo ahí entre esas dos placas es distinto. O sea, va a tener un coeficiente de viscosidad distinto, va a ser más viscoso. El concepto de viscoso coloquialmente se lo relaciona con espeso.
¿Está? Espeso no es un término técnico adecuadamente. O sea, yo no puedo decir que el asfalto es espeso. Qué bruto, ¿viste? Así más o menos es la cosa. Se habla de viscosidad, pero si quieren una relación parecida, es eso. Cuanto más viscoso, es como más espeso. No digan que yo dije esto porque queda feo, pero para que se entienda lo que digo, es así. Para preparar una mezcla asfáltica llamada en caliente, se necesita una viscosidad baja, de 2 a 3 pois. Por el contrario, una viscosidad muy baja permite un buen recubrimiento inicial de los agregados. Es decir, yo necesito que el asfalto sea poco viscoso, o sea, más fluido, lo más fluido posible, para poder meterse dentro de las oquedades que me deja el agregado. Es más, cuando hagan el práctico de dosificación, van a encontrar con que se habla de huecos llenos de asfalto, porcentaje de vacío, porcentaje de huecos llenos de asfalto. ¿Por qué? Porque yo necesito que para obtener esa ligazón entre el agregado y el asfalto tenga una cierta viscosidad como para meterse. Porque ya dijimos que el asfalto es un material que varía su viscosidad con la temperatura. Cuanto más temperatura, no me sale, cuanto más temperatura, más viscoso o menos viscoso. Menos. Menos. Claro. ¿Seguro que lo hacen? ¿Cómo, profe? Que me perdí con la explicación y no sé cómo es. Cuanto más temperatura tiene el asfalto, ¿es más viscoso o menos viscoso? Menos viscoso. Menos viscoso, muy bien. ¿Está? El Instituto del Asfalto de Estados Unidos recomienda una viscosidad de 150 a 300 centistocks. Ya le dije que centistock es una centésima parte del stock, durante el mezclado en la obra. Entonces, cuando trabajen en asfalto, cuando hablen de asfalto y en la dosificación de asfalto, no le van a decir mucho la temperatura, tal a tan temperatura. Le van a pedir tal viscosidad en poise o tal viscosidad en stock. Y después vemos la temperatura, porque los distintos componentes pueden tener una igual viscosidad a distintas temperaturas. ¿Y yo por qué necesito conocer la viscosidad? Para que con esa viscosidad pueda fundamentalmente el material ingresar en la oquedad de los agregados. Fundamentalmente por eso. Por eso es que es más fácil hablar de viscosidad que hablar de temperatura, porque si no tenemos que hablar solamente para un determinado material si hablamos de la temperatura. Si hablamos de viscosidad es mucho más general. El rango de viscosidades que abarcan los asfaltos, que van desde unos pocos pois a elevadas temperaturas, 2 pois a 140, a valores de 107 pois a 25 grados y a 1010 pois a temperaturas muy bajas, hace que se deban utilizar diferentes métodos o medidas para la determinación del coeficiente de viscosidad. Por ejemplo, para 2 pois tengo a 140, 107 a 25 y 1010 a temperaturas muy bajas. Fíjense cómo la viscosidad va aumentando a medida que va bajando la temperatura. ¿Cuáles son los métodos que tengo? Pueden ser absolutos, secundarios o técnicos. El absoluto puede ser el microviscosímetro de placas paralelas, el viscosímetro cilíndrico rotativo y el viscosímetro capilar. Ninguno de esos tenemos, por eso nosotros no lo utilizamos. El secundario puede ser el viscosímetro de Brookfield
que lo tiene Vialidad y es probable que el ingeniero Medina, que trabaja en Vialidad, lo empezó a usar ahora, algo les cuente. Por lo menos yo le pedí que le muestre, aunque sea una foto, y que le cuente medianamente cómo funciona. Básicamente es para medir viscosidad, el viscosímetro de Brookfield, y el viscosímetro Seibol-Furol, que sí tenemos en el laboratorio y es el que utilizamos para medir la viscosidad, hay uno de los ensayos del laboratorio con el cual medimos la viscosidad nosotros, que es el Seibol-Furol. Es un método secundario. Este método sí tenemos y este método sí hacemos, y es un método bastante rápido, bastante sencillo, que se usa mucho todavía hoy. Y después están los técnicos o empíricos, que son el ensayo de penetración y el de punto de ablandamiento. Fundamentalmente esos dos. También está el de fragilidad de Fras, que nosotros no lo hacemos y no es tan usado. Pero el de penetración y el de punto de ablandamiento sí son ensayos muy usados. Y es más, esos dos sí lo hacemos en clase. Este de penetración y este de punto de ablandamiento sí son ensayos que son utilizados y sí son ensayos que hacemos en clase. El de penetración básicamente lo que consiste es en apoyar una aguja determinada, con un milímetro de diámetro, en todo un sistema de pesa acá, de conjunto, que pesa 100 gramos. El sistema que se suelta pesa 100 gramos. Todo el conjunto, la aguja, el tornillito, todo pesa 100 gramos. Se deja caer durante 5 segundos sobre una muestra asfáltica contenida en un recipiente con dimensiones normalizadas, etcétera, etcétera. Se deja caer durante 5 segundos, muy parecido al Bicat, si quieren llamarlo así. Y cuando la muestra está a 25 grados centígrados, midiéndose luego lo que ha penetrado la aguja, es decir, la penetración se mide acá. ¿Cuántos milímetros penetró la aguja cuando la probeta está a 25 grados centígrados con este sistema de pesitas que tiene 100 gramos y cuando la aguja tiene 1 milímetro? Y se mide a los 5 segundos. Entonces, de acuerdo a lo que haya penetrado, voy a tener más viscosidad o menos viscosidad. Obviamente que cuanto menos penetra, a ver si digo bien, que por ahí me equivoco, es como Bicat esto, cuanto menos penetra, más viscoso va a ser. Cuanto más penetra, más viscoso va a ser. ¿Dije bien? ¿O me equivoqué? Sí, profe, está bien. No, dijo lo mismo. ¿Ortiz? ¿Ortiz? ¿Maximiliano? Maximiliano, no te escucho, no te veo. Parece que no está Maximiliano. ¿Pierluca? Pierluca, no te veo. ¿Pierluca está? ¿Pino? ¿Pino? Muchachos, no solo tienen la cámara apagada, parece que no están directamente. Pinto.
Ortiz no estaba, ¿no? Pierluca. Tino. Profe, ahí contestó el chat Ortiz. ¿Cómo? Profe, ahí contesta Ortiz, dice que tiene mala conexión o algo así. ¿Quién dice eso? Ortiz Maximiliano, que no le anda bien el internet. Ramírez. Tampoco. Ramírez Daniela, ¿eh? No, Ramírez Aldana. Ramírez Daniela. ¿Yo, profe? ¿Sí? Sí, dijo bien. ¿Quién sos, Ramírez Daniela? Sí. Bueno, Ramírez, no te veo, Ramírez Daniela. Acá tengo prendida la cámara, profe. Ah, sí, estaba con otro. Ya ni me acuerdo lo que estaba preguntando, Ramírez. Me fui con el tema de que no están en clase toda esta gente. Decía que si penetraba más, si era más viscoso, tipo, al tener más resistencia, penetra menos. Cuando penetraba más, ¿era? Más viscoso. ¿Más viscoso? Sí. ¿Estás segura? Yo creo que sí, porque tiene más resistencia. Yo tengo el agua, tengo una aguja que pesa 100 gramos, 1 milímetro, lo que quiera, tengo agua, le largo los 100 gramos. ¿Hasta dónde va a ir la aguja con los 100 gramos en el agua? Hasta el fondo va a ir. Ahora, tengo, supongamos, petróleo, o algo bien espeso así, y le suelto la aguja, ¿hasta dónde va a ir al cabo de 5 segundos? Poquito nomás. Sí, claro. Entonces, ¿quién es más viscoso? ¿Aquel en donde se tiene más penetración, como el agua, o aquel en el que tiene menos penetración, como en el caso del petróleo, por ejemplo? El que tiene menos penetración. ¿El que tiene? Es menos, el que es más viscoso, penetra menos. Claro, el que tiene menos penetración va a ser más viscoso. ¿Entendió? Sí. Muchachos, chicas, es importante que entiendan este concepto porque la clasificación de los materiales asfálticos viene por ese lado. La clasificación de materiales asfálticos va a venir también por el lado de la penetración. Entonces es conveniente que entiendan bien que este ensayo nos está midiendo la penetración, pero a partir de ahí se puede hacer una clasificación en función de eso. Ese es uno. El otro es el de punto de ablandamiento. No sé si estoy compartiendo pantalla o no. Porque ya le dije que nosotros vemos cosas distintas. El del punto de ablandamiento. Es otro de los ensayos usados, bastante usado y que lo vamos a hacer en clase. Es completamente arbitrario esto y por eso se llama, por eso es uno de los métodos técnicos o empíricos, pero eso no significa que no sea usado, es muy usado. Y corresponde, no corresponde, mejor dicho, a ningún cambio físico de estado del material, pues el mismo se ablanda, simplemente se pone acá un material, ya van a ver las condiciones en el práctico, se ablanda acá en la esfera y en función de eso vamos a medir el tiempo que tarda en ablandarse. En la actualidad se ha demostrado que la viscosidad de los distintos asfaltos a la temperatura del punto de ablandamiento pueden oscilar entre 8.000 y 30.000. El ensayo no es una medida correcta de la consistencia de los asfaltos, pero se usa y se usa mucho. Pero básicamente nos da mucho de ideas sobre la susceptibilidad térmica. ¿Qué es la susceptibilidad térmica? La susceptibilidad térmica es el cambio de viscosidad, si quieren llamarlo de estado, como para que se entienda, debido a la temperatura. Debido a la temperatura. Es decir, yo le cambio un poco la temperatura, se hace menos viscoso. Le cambio un poco, se hace menos viscoso. Le cambio un poco, se hace menos viscoso. ¿Está?
no es muy adecuado un material que se comporte en esas condiciones. No es muy adecuado un material que se comporte en esas condiciones, porque si no, los materiales que están en la ruta, los materiales viales, estarían constantemente cambiando su viscosidad. Lo mejor, lo práctico, lo ideal, si quieren llamarlo así, sería un material que mantenga de alguna manera su... A ver, creo que al final yo había dejado un... Me parece que lo saqué. Me parece que lo saqué. Había dejado un gráfico que hablaba de precisamente de esa situación. Este. Susceptibilidad térmica de un betún ideal y de uno convencional. Un ideal sería aquel betún que tiene una viscosidad constante para una temperatura más o menos de 0 a 60. ¿Por qué de 0 a 60? Porque más o menos el uso vial para nosotros, ¿no? Estamos hablando, todo lo que decimos nosotros lo estamos viendo por el lado de la vialidad, no estamos viendo por otro lado. Hay distintas industrias, ¿no? La nuestra es básicamente la de la construcción. Entonces, si la viscosidad más o menos permanece constante de 0 a 60, es un material bueno, adecuado. No me está variando la viscosidad por más que haga 0 grados o por más que haga 45 o 50. Y que después de eso, sí cambie la viscosidad. Después de los 60, 70, 80, 135, qué sé yo, sí cambie la viscosidad. Porque entonces yo lo caliento un poco, puedo trabajar, y cuando está en temperatura de uso, bueno, puedo trabajar para colocar el asfalto, etcétera, etcétera, y cuando está en temperatura de uso, que más o menos sería este rango, no tiene mayor modificaciones de su viscosidad. Por eso esto sería un betún ideal en función de la susceptibilidad térmica. Ahora bien, los betunes lamentablemente no se comportan como el ideal. Hacen esto, y algunos hacen menos y algunos hacen más. Y fíjense cómo la viscosidad va variando en función de la temperatura. Si bien tienden a bajar, tienden lamentablemente a no ser constantes en el rango de los 0,60, sino que bajan gradualmente. La idea es que no baje tanto nomás, ¿no? Que no sea tan brusca la caída. ¿Qué hora es? Bueno, son los distintos métodos para obtener la viscosidad. Lo más probable que en esta página les cuelgue lo más probable es que saque este archivo y ponga o ponga otro en donde estén las unidades de viscosidad, eso del POIS, el stock y todo lo demás, porque si me dicen que no vieron adecuadamente en otras unidades, igual lo van a ver cuando estén creo que en quinto, pero sería bueno de que ya lo vayan viendo desde ahora. Tipo de material asfáltico para el uso vial. Hay tres, básicamente. Los cementos asfálticos, los asfaltos diluidos y los asfaltos emulsionados. Los cementos asfálticos, los asfaltos diluidos y los asfaltos emulsionados. Son esos tres tipos los asfaltos de uso vial. ¿Entendiste, Jennifer, o no? ¿Álvarez? Sí, profe. Te veo con la cámara, Jennifer.
Ay, profe, lo que pasa es que ayer me operé y estoy desde la cama, así que por eso no puedo prender mi cámara. No te entendí, ¿qué decís? Es que ayer me operé y estoy en mi cama y por eso no prendo la cámara. Póndelo. Profe, ¿puede repetir diluido, emulsionado y el otro? No te veo, Wendelo. Sí, profe, estoy acá. Sí, pero no te No, veo. no tengo cámara porque estoy con el celular. Muchachos, ya le dije que yo quiero verlo, ¿eh? Vamos a salir en todos los diarios en estos días. Verón, Juan. Sí, profe, estoy. Apagué la cámara porque estoy con los datos. Bueno, muchachos, si todos tienen problemas, yo también voy a empezar a tener problemas y no voy a dar clase porque ya le dije que a mí me interesa verlos. Más allá de un problema, el otro. La verdad, no me gusta nada que no estén con la cámara encendida. Comprendo que alguno pueda tener problemas, pero demasiada gente con problemas ya no me gusta. Simplemente, si seguimos con ese tipo de problemas, como le dije ayer, nosotros no vamos a dar más clases sincrónicas y vamos a hacer todas clases asincrónicas. Todas clases asincrónicas. ¿Está? Porque sinceramente yo no me siento acompañado cuando no lo veo, cuando no estamos. Yo no soy profesor virtual, ya le dije, yo soy un profesor presencial. Así que si todos vamos a tener problemas, yo también voy a tener algún tipo de problema y vamos a hacer clases sincrónicas, asincrónicas. No me acuerdo con quién estaba. ¿Romero Aldana? Sí, profe. Tipo de material de uso de asfalto de uso vial. ¿Cuáles eran los tres? ¿Verdad? Cemento asfáltico, asfalto diluido Sí. y no me acuerdo lo otro. Emulsionado. Está bien, no es necesario que te acuerdes. Simplemente para ver que estén en clase. Esos son los tres tipos de asfalto utilizados en la industria vial. Ahora bien, les quiero, antes de comenzar a hablar de cada uno de ellos y qué sé yo, quiero contarles qué es uno y qué es otro. ¿Está? Como para que tengamos de entrada claro lo que son los tres y después, una vez que tenemos las tres cosas, entremos a profundizar en cada uno de ellos, en pormenores de cada uno de ellos. Pero lo que tenemos que tener ubicado, antes que nada, son los tres, ¿sí? El cemento asfáltico, el asfalto diluido, y me olvidé el tercero, ¿cuál era? El emulsionado. Emulsionado. El cemento asfáltico es el común, el que yo le caliento y lo uso. ¿Está? En consecuencia, para poder ser usado, necesita ser calentado a una determinada temperatura, porque en general viene el asfalto es sólido o semisólido, pero si es sólido o semisólido, no se va a meter con esa viscosidad dentro de las oquedades del agregado. Entonces, necesariamente, cuando trabajo con cemento asfáltico, voy a necesitar calentarlo. Calentarlo para, a ver si digo bien, disminuir su viscosidad. ¿Dije bien? Sí, profe. Disminuir su viscosidad. La viscosidad estaba determinada por alguno de los métodos que habíamos visto. Ya no me acuerdo bien cuáles eran los tres métodos que yo dije que teníamos que hacer en el laboratorio. Uno me acuerdo que era punto de ablandamiento, el otro... Penetración. ¿Y el otro? Sidewall, son los tres métodos que nosotros vamos a hacer en el laboratorio. Acuérdense de esos tres. Entonces, yo necesito calentarlo para disminuir su viscosidad. Perfecto. Y me van a decir, ¿y cómo mido la viscosidad? Y bueno, alguno de esos tres métodos. ¿Se entendió?
Eso que habíamos visto recién de la viscosidad, de las distintas maneras de medirla, etcétera, 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 es precisamente para este tipo de cuestiones, cuando ya lo vamos a usar en la industria de la construcción y básicamente para los cementos asfálticos. Ahora bien, eso es cemento asfáltico y ya vamos a ver un poco más allá de eso. Los asfaltos diluidos, como su nombre lo indica, tienen que tener un diluyente, que en general es nafta, queroseno o gasoil. Nafta, queroseno o gasoil. Es decir, lo voy a diluir al asfalto con nafta, con queroseno o con gasoil. ¿Está? ¿Qué va a pasar después cuando lo use a ese asfalto diluido con nafta, con queroseno o con gasoil? Fíjense que el orden es el mismo, ¿eh? A medida como vimos la torre de destilación, nafta, queroseno, gasoil. ¿Qué va a pasar con ese asfalto diluido cuando lo use en la ruta? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar va a ser de que la nafta se va a evaporar. Cuando esté en la intemperie, la nafta se va a evaporar. ¿Y qué me va a quedar? Solamente el asfalto. ¿Qué va a pasar con el queroseno? Se va a evaporar. Y me va a quedar solamente el asfalto. ¿Qué va a pasar con el gasoil? También se va a evaporar. Ahora, la nafta se evapora más rápido que el queroseno y que el gasoil. En consecuencia, cuando yo trabaje con un diluyente nafta, más rápido voy a obtener una cierta rigidez en el asfalto, porque la nafta se me evapora más rápido, simplemente. Y cuando trabaje con gasoil, más lento. Y ahí vamos a tener los diluidos de endurecimiento rápido, mediano o lento, que ya vamos a ver ahora. Y por otro lado, el otro tipo de asfalto era el asfalto, me olvidé cómo era que se llamaba. Emulsionados. Emulsión. Emulsión, ¿qué sería una emulsión? La emulsión es un medio continuo, que por ejemplo es el agua en este caso, en donde tiene un montón de partículas dispersas, pequeñas partículas dispersas, que en este caso es el asfalto. Pero para que se mantengan dispersas, yo tengo que ponerle un agente emulsificante, que puede darle cargas positivas o cargas negativas a las distintas partículas de agregado de asfalto, como para que se mantengan alejadas unas de otras. Si no se van a pegar y me va a hacer un solo bulto, digamos, ¿no? Para que se mantenga esa emulsión, yo necesito poner un emulsificante con cargas positivas o con carga negativa. Si le pongo con cargas positivas, que sea positivo y se repelan las partículas, eso se llama catiónica, emulsiones catiónicas. Y si le pongo con cargas negativas, para que sean negativas pero que se repelan igual, eso se llama emulsiones aniónicas. Bueno, ya vamos a ver más adelante un poco mejor, estábamos hablando de eso. Entonces, vamos a tener emulsiones aniónicas y catiónicas. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? Se lo digo ya por si después no me alcanza el tiempo. Entre el asfalto diluido y el asfalto emulsionado. En los dos casos, tanto en el diluido como en el emulsionado, yo, por la dilución o por la emulsión, lo que hice fue modificarle la viscosidad fundamentalmente. Modificarle la viscosidad. Le di una viscosidad para que pueda ser trabajado y para que ese fluido se pueda meter entre las partículas del agregado. Ese fluido se pueda meter entre las partículas del agregado. O sea, puedo trabajar en frío. Esa es la ventaja. La desventaja en el caso del diluido es que estoy trabajando con nafta, queroseno y con gasoil, que yo lo pongo en una ruta y la nafta se va a evaporar, el queroseno se va a evaporar, el gasoil se va a evaporar y estoy deteriorando o dañando el ambiente, el agujero de ozono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista es que los asfaltos diluidos empezaron a dejar de usarse precisamente porque no son muy compatibles con el buen mantenimiento ambiental. ¿Tá? Por otro lado, el asfalto emulsionado, así como le conté medio rápido, en donde un medio continuo, que es agua, tiene por medio de un emulsificante partículas de asfalto que se separan unas de otras,
cuando yo hago un asfalto con eso, ¿qué pasa? Llega un momento en donde se va el agua y en consecuencia el efecto del emulsificante, y se me produce la unión de las temperaturas y estoy evaporando el ambiente agua y no nafta, queroseno o gasoil. Por eso, cuando queremos hacer trabajo en frío, usamos emulsiones catiónicas. ¿Dije bien o me equivoqué todo? ¿Entendió o no? ¿Pero lo va a hacer, entendiste? ¿Cómo lo va a hacer? No entiendo lo que dice. Dice que no levanta el micrófono. ¿Qué dice? ¿No me deja prender qué? ¿El micrófono? Porque te veo. A ver, mi amigo Maximiliano Medina, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, acá está. Acá estoy, profe. Maximiliano, me andás fallando, Maximiliano. ¿Cómo? Que me andás fallando, digo. ¿Por qué, profe? Y porque estaba mirando el aula virtual y veo que venimos planeando mal, ¿eh? ¿O no? Sí. Mirá que yo te voy a remontar, profe. Y espero, porque yo te tengo un muy buen concepto y Maximiliano, vení arrastrando el ala, levantá la puntería, porque vos sos un buen candidato para ser un buen ingeniero y veo que vení ahí planeando como el mejor. Bueno, Maximiliano, no sé qué estamos hablando. Profe, la última parte se me trabó todo, así que no entendí bien del cemento, del asfalto emulsionado. Asfalto emulsionado. ¿No entendiste? Y no, la explicación la escuché toda cortada, profe, no. Sé que no sé, no entendí nada, profe. Sí, profe, como que se cortó un poco. Yo ahora, por ejemplo, veo a todos tilados, o sea, a todos los que veo en cámara veo todos quietos. Díganme esas cosas, porque el objetivo de la clase es precisamente que se entienda. Si no saben, díganme, no sé, punto, está bien, para eso estamos acá, para enseñar. Lo que no quiero es que se vaya sin entender. El asfalto emulsionado es aquel en donde se lo lleva al asfalto a pequeñas partículas, pequeñísimas partículas, y se la descarga después en un medio continuo que es el agua. Es decir, lo lleva a esferas que contra chiquititas y la meto en un medio continuo que es el agua. Ahora bien, para que se mantengan separadas esas partículas unas de otras y que no se junten, es que pongo un emulsificante, más o menos un 3%, de 1 a un 3%, como para que le dé carga al asfalto, le dé carga positiva o negativa, y los mantenga separados unos del otro. Una partícula de la otra, que no se junten mientras no se evapore el agua, digamos, ¿no? Por eso está bien cerradito y todo. Yo voy a la ruta donde fuese, tiro el asfalto, le doy la forma. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua se va a evaporar, entonces se van a unir las partículas de cemento. Decía de que son cargas positivas o negativas, porque el objetivo es que no se junten solamente las partículas de asfalto. Una vez que ya está instalado, y bueno, que se evapore y que se junte. Eso se llama rotura de la emulsión asfáltica. Y es catiónica o aniónica en función de la carga que le dio la emulsión a esas partículas de asfalto. Si es negativa, es aniónica, y si es positiva, la carga que le dio es catiónica. Ya vamos a ver igual ese tipo de cosas. Los cementos asfálticos, acá están en la IRA
604 y se clasifican en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. ¿Y por qué yo jodía tanto hoy con el tema del ensayo de penetración? Porque fíjense cómo se clasifican a los cementos asfálticos de acuerdo al ensayo de penetración, ese que hablamos recién, de la agujita, los 100 gramos, los 5 segundos y qué sé yo. Bueno, si la penetración es de 40 a 50 es tipo 1, si es de 50 a 60 es tipo 2, si la penetración es de 70 a 100, que es el más usado, digamos, es el tipo 3, y si es de 150 a 200, tipo 4, y si es de 200 a 300, es tipo 5. La pregunta es, ¿quién es más viscoso acá? En esta tabla. Ojeda. Tipo 1. Ojeda. ¿Cuál es más viscoso? Ojeda. Andrea. Nadie tiene micrófono. Niño, Florencia. Sí, profe. ¿Cuál es más viscoso acá? El tipo 1, porque va a haber menor penetración. Porque tiene menos penetración, sí, es el tipo 1. ¿Está? Bueno, esta es la otra tabla, la misma. Los cementos asfálticos, según la 6835, es otra clasificación, lo mismo, pero lo clasifica acá según la viscosidad absoluta y en Poise. Sea 5, sea 10, sea 20, sea 30 y sea 40, con la viscosidad absoluta de 400 a 800 sea 5, de 800 a 1600 sea 10, de 1600 a 1400 sea 20, de 2400 a 3600 sea 30, y de 3600 a 4000 sea 4. Bueno, esto es redunda en lo que ya estaba, no le vamos a dar mucho artículo a esto. Los cementos asfálticos se componen casi enteramente de betunes, ya que presentan una solubilidad superior al 99,5 al sulfuro de carbono. Los cementos asfálticos son productos bituminosos sólidos a temperatura ambiente, son sólidos a temperatura ambiente, de diferente grado de penetración y punto de ablandamiento. Fíjense que habla de la penetración y del punto de ablandamiento, que son los dos ensayos que yo le hice hincapié hoy cuando hablábamos de viscosidad, porque en función de eso es que vienen este tipo de clasificaciones, que para el transporte a granel se requieren camiones previstos con aireación térmica y calefaccionado. El más empleado como cemento asfáltico en pavimentos para zonas templadas, que es la nuestra, ¿no? Es el Vitalco, y es el de 700 a 100 de penetración, que es el que hoy le marqué cuando estábamos mirando la tablita. Bueno, otras aplicaciones frecuentes son la impregnación en chapa y filtros asfálticos, como el Alfasol A, la junta de cañería tomada de junta de pavimento, como el Alfasol G, bloques articulados de granito y juntas selladoras, como Alfasol F. Para sellado de junta de pavimento con hormigones, el material asfáltico debe tener una buena adherencia, adecuada consistencia y susceptibilidad térmica óptima. El material asfáltico puede ser filerizado o no filerizado. Acuérdense lo del filler, cuando hablábamos de cemento con filler, ¿se acuerdan? Era no me acuerdo si era un aditivo o una adición, ya me olvidé ya. El filerizado consiste en incorporar... Martín y Gonzalo, ¿vos te acordás si el filler era un aditivo o una adición? ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir? ¿Vos te acordás si el filler era un aditivo o una adición? No, profe, no recuerdo bien. Mirá que ya pasamos el parcial ese, ¿eh? ¿Vos rendiste? No, profe, no rendí. Ah, te va a costar después Jeremich, no te veo. Jeremich. ¿No estás, Jeremich? Profe, acá estoy, profe.
Casi te estoy poniendo el ausente, Jeremías. No te veo, Jeremías. Acá Ahora está. sí te veo. ¿Qué preguntó, profe? No me acordaba que era la pregunta, si el piler era un aditivo o una adición. ¿Un aditivo? Un aditivo. Gómez, Natalia. Gómez, Natalia. Acá estoy, profe. El aditivo, perdón, ¿el filler es un aditivo o es una adición? Una adición. Es una adición. Es una adición literal. ¿No me acuerdo? Bueno, ahora que me acordé. Ahora que me dijo me acordé. No sé por qué di vuelta con todo esto. Los esmaltes sintéticos son asfaltos oxidados, al igual que los asfaltos industriales, que son asfaltos oxidados. Los esmaltes sintéticos son asfaltos oxidados con agregado de carga mineral de alto punto de ablandamiento que provee penetración mecánica y contra la corrosión, etcétera, etcétera. Me quedan muy pocos minutos, así que voy a pasar un poco de esto. La pérdida por calentamiento hace de que se produzca un aumento de la viscosidad. La susceptibilidad térmica, ya le expliqué lo que era la susceptibilidad térmica. Hay un índice que se llama índice de penetración, en realidad es el índice de Pfeiffer, se lo conoce más como el índice de Pfeiffer o de Durmal, que se usa para poder medir el efecto de la temperatura sobre la consistencia de los asfaltos. Se utiliza para eso el índice de Pfeiffer. La formulita es esta, la del índice de Pfeiffer. Mírenla, está en función del índice de la penetración, etcétera, etcétera. Y básicamente, si ese índice de penetración es menor que 1, se tiene una mayor susceptibilidad térmica, ¿sí? O sea, sería esto, índice el IP, entre mayor que 1, dije, mayor que más 1, son cemento asfáltico de poca susceptibilidad térmica. El de menor que 1 son de mayor susceptibilidad térmica, ricos en resinas y en comportamiento algo viscoso, y entre 1 y menos 1 estamos en la mitad. Los de más 1 son de poca susceptibilidad térmica. ¿Qué quiere decir poca susceptibilidad térmica? Sería la parte horizontal de la curva del betún ideal que habíamos visto en el gráfico ese que le mostré hoy. No hay tanta variación de la viscosidad con el efecto de la temperatura. Eso quiere decir. Para eso se usa el índice. Hay una explicación acá, no es necesario que la sepan a esto porque simplemente la puse como información, porque posiblemente algo me pidan cuando vayan a hacer las materias de vía. Los asfaltos diluidos. Los asfaltos diluidos son lo que le había comentado hace un rato. Se lo diluye con nafta, con queroseno o con gasoil. Va a variar la velocidad de endurecimiento o la consistencia. De acuerdo a la velocidad de endurecimiento, si usamos nafta, queroseno o gasoil, vamos a obtener asfalto diluido de endurecimiento rápido, 24 a 72 horas de endurecimiento más o menos, y es cuando usamos la nafta. ¿Por qué? Porque la nafta se va a evaporar más rápido que todo lo demás. Lo de endurecimiento medio, y es cuando utilizamos el queroseno, y los asfaltos diluidos de endurecimiento lento es cuando utilizamos el gasoil. ¿Está? De acuerdo a la consistencia, lo vamos a poder clasificar también de acuerdo a la consistencia con un índice de 0 a 5. De 0 a 5.
Silvolfurol, no me detuve, voy a hablar de silvolfurol, pero es el tiempo que pasa por el cañito el asfalto. Entonces, cuanto más tarda, más viscoso va a ser. Cuanto menos tarda, menos viscoso va a ser. En función de eso voy a tener una clasificación R1, 2, 3 o 4. Este va a ser más viscoso, y en consecuencia va a tener más asfalto. Este va a ser menos viscoso y en consecuencia va a tener menos asfalto proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente con respecto al diluyente que se tenga. Lo mismo para el de endurecimiento lento. Entonces, para el endurecimiento rápido vamos a tener R1, R2, R3, R4. Acuérdense, este más viscoso, este menos viscoso. Y los de endurecimiento medio, EM0, EM1, EM2, EM3. No es necesario que se acuerden toda esta clasificación, solamente con que se acuerden este, y como varía, tiene más viscoso que el otro, ya está. Y el endurecimiento lento, L1 y L2. En cuanto a los asfaltos diluidos, bueno, acá hay otra cosa más, lo de las pinturas. La pintura A y la pintura P, leanlo nomás, pues ya me quedan 2 minutos, 3. Los asfaltos emulsionados era lo que le contaba, teníamos un emulsificante y teníamos agua como medio continuo y una sustancia dispersa como el asfalto. Y a 1 a un 3% de ese emulsificante. Vamos a tener emulsiones aniónicas y emulsiones catiónicas. Las aniónicas, yo le decía que era la que depositan cargas negativas. Pero ¿cuál es el inconveniente? La emulsión aniónica tienen como emulsificante los jabones, oleatos o resina de sosa o potasa, con lo que los glóbulos de asfalto llevan carga eléctrica negativa. Y miren esta partecita porque es muy importante. Por lo que la adherencia con los agregados no es tan efectiva, ya que la mayoría de ellos, la mayoría de los agregados, tiene carga electronegativa. Por ello, tienen poca demanda y casi no se fabrican. Existen, pero funcionan adecuadamente solo para algunos agregados, porque si no, no funcionan bien. Por eso es que las emulsiones aniónicas casi no se usan. ¿Qué se usan? Las emulsiones catiónicas, que son las que dan cargas positivas, y tienen como emulsificantes sales diamidas, grasas cuaternarias de amonio, que se depositan sobre el glóbulo de asfalto una carga eléctrica positiva, con lo que sí tiene una gran afinidad con el agregado, con casi todos los agregados, y funcionan muy bien. Entonces, las proporciones en las que intervienen son cemento asfáltico del 50 al 65 y agua del orden del 35-50. Ya habíamos dicho que el emulsificante está en el orden del 1 al 3%, más o menos. Vamos a tener emulsiones de asfáltica de rotura rápida, que se utilizan para tratamientos superficiales o de riego de sellado. Los requisitos a cumplir están dados por las normas IRAM 6691, que está puesta más abajo, y se clasifican en 0 a 1, y se diferencia en la penetración del asfalto. El RRC 0 tiene asfalto de 70-100, que como le dije hoy es el que más se utiliza, y tienen en obra de la región del norte del país, en nuestra zona. Si viviéramos en el sur, el RRC1, que tiene un P de 100 a 200, y se utiliza en el centro y en el sur del país. Yo por ahí cuando hablo de nuestro lugar, ¿no? Las emulsiones asfálticas medias se utilizan en mezclas abiertas o intermedias, no están normalizadas oficialmente, y las emulsiones asfálticas lentas se utilizan en mezclas densas o lechadas asfálticas. Hay algunas especificaciones más de acá, le puse la fotocopia de la norma, muchachos, no es para que se acuerden de memoria esa fotocopia de la norma, solamente para que tengan información. Los asfaltos modificados, últimamente puse una copia de la norma, pero los asfaltos modificados son aquellos asfaltos que se modifican artificialmente, en general con algún polímero o algo así, a los efectos de
modificar algo, en general la susceptibilidad térmica para que tengan un mejor comportamiento en el uso vial. Puede ser con filler, con negro de humo, con fibra. Lo que se busca con la modificación, al agregarle algún elemento que modifique el asfalto, fundamentalmente los polímeros son los que más se están usando en este último tiempo, es mejorar la susceptibilidad térmica de los asfaltos. De esto ya habíamos hablado. Y bueno, miren lo del techado asfáltico y cemento asfáltico porque ya son las 17 y no me quiero exceder en el tiempo. Hola. Hola, sí, ingeniero, ¿corto la grabación? Sí, yo no me veo, mira, no sé qué pasó, yo no... ¿Me están viendo o no? ¿Me estaban viendo ustedes o no? No se perdía nada. Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Si fuese lindo sería lindo, pero bueno, es lo que hay. Muchachos, chicas, esta unidad es una unidad de las importantes, lo van a relacionar mucho con la teoría, lean mucho lo de viscosidad, yo voy a tratar de sumarle lo de las unidades como para que se entienda bien y que le quede. El tema es que una vez que lo pongo lo voy a tomar, no hay nada raro ahí, no hay nada complicado ni difícil, pero sí quiero que tengan idea de lo que es el POIS, el stock y todo ese tipo de cosas, ya que no lo vieron, sobre todo para cuando vayan con el ingeniero Viaín en vía de comunicación y les pregunte, va a ser vergonzoso si le dicen no sé. De la misma manera, cuando vayan con el ingeniero Cáceres o con alguno de ellos a los hormigones y le digan no sabemos lo que es la resistencia especificada, es bien vergonzoso para nosotros como cátedra, digamos, le aprobaste y no saben ni lo que es la resistencia especificada. Más o menos lo mismo es con la viscosidad. Le aprobaste y no saben ni lo que es la viscosidad, no saben lo que es método Marshall. Así, le digo como para que tengan idea de la importancia relativa de los distintos temas, que sí tienen que apuntarle bien y saber bien, y que por ahí hay temas que son secundarios. Yo trato de decir eso como para que le vaya bien, digamos, en los exámenes, y que si se equivocan no sean en los temas más importantes. Hay preguntas que son fundamentales. Esta es una unidad de las importantes. Miren bien el tema de los ensayos de viscosidad fundamentalmente, porque ya habrán visto que de ahí salen las clasificaciones fundamentalmente de los cementos asfálticos. Las clasificaciones de la emulsión, de los asfaltos diluidos y de las emulsiones asfálticas no tienen mayor secreto. Saber lo que es el diluido y saber lo que es el emulsionado y cómo se clasifican y ya está. O sea, no es nada raro, pero sin embargo sí es importante y es muy útil. Yo me sigo quedando por si se quieren quedar alguno y si me quiere preguntar algo, y si no, los veo la semana que viene. Si alguien me quiere preguntar, los libero. Muchachos, suerte. Chicas, suerte.